continuar con este tipo de ejemplos. Los borramos. Y ahora vamos a preguntarnos por el siguiente caso. Tiene una superficie aquí y un casquete semiesférico de radio R. Y supongan que en la parte de arriba de este casquete semiesférico tiene una cajita de masa M y que solamente se le da un ligerísimo empujoncito, o sea, nada más se coloca un poquito más adelante de la vertical para que empiece a deslizarse. No hay fricción. Entonces cada vez va a ir más rápido. Entonces la pregunta es, ¿dónde se despega la caja? ¿Dónde la caja pierde contacto con la superficie? O sea, cada vez más rápido. Llega un momento en el que se separa y hace un tiro parabólico. Pero la pregunta es, ¿en dónde la caja pierde contacto? Este es un problema parecido al anterior, al último del video anterior, donde vamos a emplear una parte de conservación de energía y luego un análisis dinámico para encontrar el punto donde se va a separar. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el análisis de energía entre este punto y este punto? ¿Y dónde vamos a hacer el análisis dinámico de por qué se despega y dónde? Acá. Entonces, esta va a ser la configuración 1, esta va a ser la configuración 2. Como va a haber energía potencial gravitacional asociada, podemos poner aquí el nivel para la energía potencial gravitatoria igual a 0. Entonces, por arriba va a ser energía positiva, por abajo sería energía negativa. Entonces, por energía, la energía mecánica total que hay en 1 es igual a la energía mecánica total que hay en 2. La energía que hay aquí en 1 es toda gravitacional, mg. H, estamos considerando, y h es r, la altura. Y estamos considerando que la rapidez es despreciable. Apenas lo pusimos un poquito adelante de la vertical para que se mueva, pues. Entonces, esta es aproximadita. Y cuando está aquí, en la configuración 2, voy a tener potencial mg y le voy a llamar a esta, si quieren, h. Más cinética m, la rapidez que tenga ahí, le voy a llamar b sub índice 2 al cuadrado sobre 2. Entonces tengo esta ecuación. Noten que la m se puede quitar. Entonces yo tendría gr es igual a gh más b2 al cuadrado sobre 2. Tengo una ecuación y dos incógnitas. Entonces necesito hacer algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? Vamos a hacer la dinámica de aquí. Entonces, si quiero hacer el análisis de la dinámica, lo que tengo otra vez es el cascarón semiesférico. Y cuando está aquí, ¿qué fuerzas van a estar actuando? Voy a trazar una línea radial que va de este punto al punto donde está la caja. Y ahí voy a trazar los vectores fuerza. Entonces, está actuando el peso, mg, y está actuando la fuerza normal que el casquete semiesférico hace sobre la caja. Es una fuerza normal. Y eso es todo porque no hay fricción. Estamos considerando sin fricción. Entonces vamos a resolver esto en normal tangencial también, como que es una buena manera de hacerlo. Entonces, si hacemos en normal tangencial, voy a prolongar esta línea que es radial y estarán de acuerdo que esta dirección, esta que viene hacia el centro de curvatura, es la dirección normal positiva. Normal positiva. Y esta otra, la dirección en la que la caja está resbalando, que es tangente, es a la que le llamamos es tangente, y es también tangente al casquete semiesférico. El ángulo entre este eje y este eje, pues, por construcción, son perpendiculares, son 90 grados. Entonces, la dinámica, ¿qué es lo que diría? Bueno, la dinámica lo que diría es,
en la dirección normal, que es la que nos interesa en este caso, yo voy a tener, ¿cómo está esto? Si este ángulo es teta, entonces este ángulo de aquí también es teta. Porque si no se ve, vean que aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí. Este ángulo más este que está aquí, teta más alfa, son 90 grados. Pero alfa más teta también son, perdón, pero alfa más beta también son 90 grados. Entonces, si teta más alfa son 90 y alfa más beta son 90, pues entonces beta tiene que ser igual a teta. Ahí está la justificación. Entonces, este ángulo de acá, sí o sí, tiene que ser teta. ¿Y eso para qué? Porque entonces voy a descomponer en la dirección normal. Lo que voy a tener es como en el problema anterior. mg por el seno de teta menos la fuerza normal es igual a masa por aceleración radial. Ahora sí que no me pase como en el anterior. El radio de curvatura es R. Ahí está. ¿Por qué esta es positiva y esta es negativa? Porque la dirección normal positiva es de donde está la partícula hacia el centro de curvatura. Y el radio de curvatura pues es R, ¿no? Creo que eso sí se ve. Entonces tengo ecuación 1, ecuación 2. ¿Y cuál es la condición que se va a cumplir cuando se despega? Que la fuerza normal en el momento del despegue vale 0. Entonces, en el despegue, solamente en el despegue, la fuerza normal vale 0. Y entonces las ecuaciones que voy a tener, voy a borrar esto de aquí arriba. Las ecuaciones simultáneas que voy a tener es esta de aquí, GR es igual a GH más B2 al cuadrado sobre 2. Y esta de aquí se simplifica a, voy a cancelar la masa, Fn la voy a tomar como 0, cancelo la masa y tengo G seno de teta es igual a B cuadrada entre R. Aquí tengo dos velocidades, pero esta de aquí va a ser justamente esta de acá en el momento del despegue, ¿no? Entonces ya están relacionados estos, el ángulo y la h. Entonces en el momento del despegue a esta le llamo también B. Y entonces tengo esas dos ecuaciones. Y recordemos que lo que me están preguntando es ¿en dónde se despega? Entonces para que me resulte fácil, hay una relación entre h, que era esto, esta altura, y el ángulo teta. Si se fijan, h entre r es igual al seno de teta. Entonces puedo responder para encontrar h o puedo responder para encontrar el seno del ángulo. Entonces déjenme utilizar esta y encontremos el ángulo. Vean de aquí, ¿de dónde salió esa? H, que es esto, entre R, que es esto, es igual al seno de este ángulo que es teta. Entonces de ahí sale. Ya el álgebra está puesta. Ya analizamos la situación. Entonces voy a quitar esto y lo único que resta es hacer un poquito de trabajo algebraico. Entonces dijimos que voy a relacionar esta. Entonces lo que tengo es G por R es igual a G por R seno de teta más B cuadrado medios. Y acá tengo G seno de teta es igual a B cuadrado entre R. Entonces, de aquí, B cuadrado es igual a G por R por el seno de teta. Esta sustituida acá, a ver qué nos da. Esta lo voy a sustituir aquí, entonces voy a tener GR es igual a GR seno de teta más GR
seno de teta entre 2. Ahí está. Puedo despejar esta de aquí. Se cancelan las GR, se cancela GR en todos lados. Quitamos esto. Y nos queda 1 es igual al seno de teta más seno de teta sobre 2. Entonces seno de teta es igual a 2 medios más 1 medio son 3 medios. Entonces nos queda, cuando el seno de teta vale 2/3, se despega. Eso con la calculadora en grados, si quieren, lo pueden sacar. ¿A qué ángulo se despega? Entonces ahí está ese ejemplo. Ahora vamos a hacer uno un poquito diferente, en el sentido de que hasta el momento todo se ha conservado. La situación siguiente se las platico y dibujo acá. Entonces supongan lo siguiente. Tienen ustedes una especie de tubos, en U. Este tubo del lado izquierdo y del lado derecho, los tubos del lado izquierdo y del lado derecho, son iguales, tienen el mismo material y tienen la misma sección transversal. Considérenlos como circulares. Y se conectan con este capilar, es decir, un tubo delgadito. Y aquí tiene una llavecita de paso. Y si quieren, consideren que están muy pegados. O sea, esto nada más estoy haciendo como un zoom para que no se vean tan pegaditos. Pero si quieren considerarlos muy pegados, nada más cabe la llavecita de paso ahí. Y supongan que inicialmente yo tengo aquí una columna con un líquido. Y esta columna mide h de altura. Y está llena con un líquido. Este es tan delgadito, es un capilar tan delgadito, que prácticamente no tiene volumen. Está delgadito. Entonces la llave de paso inicialmente está cerrada. Le abrimos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues sí, ¿verdad? Que el fluido empieza, como su nombre indica, a fluir. Es decir, a moverse. Es el mismo, nada más que pues, no sé dibujar y ahí está. Entonces le abría a la llave de paso que está aquí. Estarán de acuerdo todos que eventualmente, cuando esto llegue a su estado final, aquí voy a tener una columna de líquido y aquí voy a tener otra columna de líquido. Y que como el volumen de esta parte es despreciable, entonces esta altura va a ser h entre 2 y esta altura va a ser h entre 2. Entonces las preguntas son dos. ¿Se conserva la energía? Esa es la primera. Esta es la condición inicial. Esta es la condición final. Le abrimos y eventualmente queda así. ¿Se conserva o no se conserva? La respuesta es que no. ¿Por qué sé que no se conserva? Porque si se conservara al momento de abrirle, este estaría oscilando. Sería un oscilador. Pero como hay interacción de lo que esté aquí con las paredes, eventualmente se va a detener. Hasta que quede así. Entonces la respuesta es, ¿se conserva la energía? No. Si no se conservó, nadie va a decir se ganó de la nada. La pregunta es ¿cuánto se perdió en el proceso? Esa es la pregunta. ¿Cuánto se perdió? Ustedes pueden frenar todo aquí y pensarlo. Si lo hacen, si hacen eso, es decir, si se toman su tiempo y lo piensan, entonces van a poder encontrar una respuesta concreta en función del propio líquido. Por ejemplo, aquí nadie nos ha dicho, pero yo puedo suponer que aquí tengo en esta columna una masa total M, ¿no?
esa masa se va a distribuir. Al final aquí está m medios y aquí está m medios. Supongo que eso es suficientemente claro. Ahora, ¿qué tipo de energía tengo aquí? Pura potencial. ¿Qué tipo de energía tengo aquí? Potencial. ¿De qué tipo? Gravitacional. Entonces, a esto llamémosle la configuración inicial y a esto llamémosle la configuración final. En esta configuración, y eso les va a tocar pensarlo, aunque no creo que tenga nada de difícil, ¿dónde está el centro de masa de esta columna? Pues a la mitad, ¿no? Es como si toda la masa estuviera concentrada aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la energía inicial? Va a ser la masa por G por H entre 2. Esa es la energía inicial. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está el centro de masa aquí? De la columna izquierda y de la columna derecha está a una altura H cuartos. Por supuesto, estoy pensando que ustedes y yo medimos la energía potencial gravitacional desde aquí abajo, ¿no? Esta es la energía potencial gravitacional igual a 0. Este es nuestro nivel de referencia. Entonces, ¿qué tipo de energía tengo aquí? Energía final va a ser potencial, la masa, por G, por la altura. Y acá, más la masa, por G, por la altura. ¿Dónde está concentrado? En el centro de masa. Entonces, ¿cuánto vale la energía final? La energía final vale m, g, h cuartos. Como ustedes pueden ver, la energía final es la energía inicial entre 2. ¿Cuánto se perdió de energía? Se pierde la mitad. La mitad. Es decir, se perdió mgh cuartos. Esto es lo que se perdió de energía. Es un problema muy conceptual, pero es un problema interesante que ustedes pueden haberlo razonado antes de ver el resultado. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a ver son algunos problemas del texto que hemos estado en general siguiendo. Nada más lo que necesito es que esto me encienda y lo podemos trabajar. Entonces vamos a ver algunos. Ahorita ya tenemos bastantes opciones de trabajo, es decir, podemos utilizar trabajo y energía, podemos usar conservación de energía, dependiendo de la situación que tengamos. Entonces vamos a resolver algo que tenga que ver con nuestro librito. Entonces nada más hay que esperar a que esto arranque. Y voy haciendo aquí un espacio. Entonces vamos con este. Dice, el collar de 10 kilos parte del reposo en la posición 1 y se desliza a lo largo de la barra smooth, o sea, sin fricción. El eje Y apunta hacia arriba, es vertical. La constante de fuerza del resorte es de 100 newtons metro. Y la longitud natural del resorte es 2 metros. No se alcanza a ver, pero yo les digo. La longitud natural del resorte es 2 metros. ¿Cuál es la rapidez? Porque si nos preguntan la velocidad, sí estamos en un problema. ¿Cuál es la...? Necesitaríamos esta forma y sacar la derivada para encontrar la tangente, ¿no? Entonces ahí sí no podemos resolver. Aquí está mal. ¿Cuál es la rapidez del collar cuando alcanza la posición 2? Esa es la pregunta. Pueden utilizar conservación de energía. La energía total que tiene aquí, configuración 1, va a ser igual a la energía total que tiene acá, configuración 2. Y de ahí sale la respuesta, o sea, es un problema totalmente directo. Pero déjenme hacerlo utilizando trabajo-energía. Yo lo que sé es que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. En este caso 2 es final, 1 inicial, entonces esto de aquí va a ser
la masa del collar entre 2 por la rapidez al cuadrado, esta es la que me están preguntando, menos la masa del collar, rapidez 1 al cuadrado entre 2. Como parte del reposo en la posición 1, esto va a ser 0. Y entonces eso ya facilita todavía más los numeritos. ¿Quién va a hacer el trabajo total? Nada más analicen cuáles son las fuerzas que están actuando en el collar. Voy a pintar aquí un cacho de trayectoria. Aquí está el collar. ¿Qué fuerzas están actuando? El peso, la fuerza del resorte, la fuerza normal a la barra y nada más porque no hay fricción. De esas tres fuerzas, ¿cuáles actúan? Quiero decir, ¿cuáles hacen trabajo? Obviamente la normal sí hace algo, impide que se caiga, ¿no? Pero ¿cuáles hacen trabajo? Solamente el peso y la fuerza del resorte. ¿Por qué? Porque la fuerza normal es, como el nombre indica, perpendicular al camino todo el tiempo. Y una fuerza que hace eso no hace trabajo. Entonces el trabajo total va a ser el trabajo que hace el peso más el trabajo que hace el resorte, va a ser igual a mv2 cuadrado sobre 2. Esto es todo. ¿Quién va a hacer el trabajo que hace el peso? Menos mg por... La y es la vertical. La coordenada y2 menos y1. Este es el trabajo hecho por el peso. Aguas con el signo. Y el trabajo hecho por el resorte es menos k medios, donde k es la constante de fuerza, por lo que esté estirado o comprimido al final, menos lo que esté estirado o comprimido al inicio. Y eso entonces, borro esto, es igual a la variación de la energía cinética, que es esto. ¿De acuerdo? ¿Quién es Y2? Es la coordenada Y, 4. ¿Quién es Y1? Es la coordenada Y, que vale 1. Ahora, para sacar esto, el X2, necesitan... Esto es lo que está estirado netamente. No se confundan con, ay, que aquí está el eje X, que aquí está el eje Y, que entonces esto es X. No, pónganle alguna otra letra si quieren. Pónganle deformación 2 menos deformación 1. Entonces, ¿quién es la deformación 2? La deformación 2 es lo que mide desde aquí hasta acá, menos los 2 metros, aquí dice 2 metros, que miden normalmente. Eso va a ser de 2. ¿Quién va a ser de 1? De 1 va a ser lo que mide desde aquí hasta acá, menos los 2 metros que mide sin deformar. Entonces ya. Entonces esto es un número. Número. Esto lo pueden sacar con calma y cuidado. Esta acá también. Esta M. Si hacen eso, entonces la rapidez 2, yo nada más les voy a poner el resultado. Yo no hago los números. Ahí se los encargo. Es aproximadamente 5.77, perdón, metros por segundo. Entonces, este es un enfoque de trabajo-energía. Terminen los números y también háganlo por conservación de energía. La energía que tienen en esta configuración igual a la energía que tengan en esta otra configuración, y es equivalente. Es más, nada más despejenlo de aquí. Esta es energía cinética en el punto de allá arriba. Si esta parte la pasan para acá, eso sería mg por y2. Si esta parte la pasan para acá, sería k medios de 2 al cuadrado. Esa es la energía total que hay acá. Y aquí tengo menos con menos, me queda mgy1. Esa es de energía potencial gravitacional. Menos con menos, k de 1 al cuadrado entre 2. Eso es energía potencial elástica. ¿Cuánto vale la energía cinética aquí? 0, porque parte del reposo. Ahí está, es equivalente. Entonces utilicen el criterio, el mecanismo que les guste más o que les disguste menos. Entonces, bueno, ahí está la discusión. Espero que quede claro, ustedes terminen los números. Ahora vamos con un problemita importante, que parece que no, pero es un problema importante porque trata de algo que se llama fuerza central. Vean ahí la redacción. Supongan que un objeto tiene una cuerda o cable, este es el objeto, y pasa esta cuerda por un centro de fuerza y le dan una tensión constante. Esto funciona como una especie de polea ideal. Entonces lo único que hace es cambiar la dirección de la tensión y va a actuar en esta partícula hacia acá.
es decir, hacia el centro de fuerza siempre. Si este se mueve, de todos modos la tensión, la redacción del problema, dice que es constante. Eso es lo que dice el problema. Entonces lo que pide es que demostremos que el trabajo hecho en el objeto, cuando se mueve a lo largo de una trayectoria plana arbitraria, desde una posición radial, digamos, R1, hasta una posición radial R2, está dada por esta expresión. Y contra lo que uno puede pensar es un problema muy sencillo. Pero lo vamos a utilizar para resolver, por ejemplo, el 454. Entonces ya con eso, el problema 454 se puede plantear de manera fácil. Y ustedes van a hacer de tarea el 455, que es parecido. Entonces vamos pues por el 53. Y para que se alcance a ver. Entonces voy a borrar. Ok. Entonces vámonos por la definición. Bueno, primero un poquito más, ¿no? Este va a ser el centro de fuerza, es este. Esta es la cuerda. Esta es la masa. En coordenadas radial y transversal, en polares pues, porque la trayectoria es plana, dice ahí, a esto le están llamando R y a esto le están llamando θ. La trayectoria de la partícula es algo así. Entonces, esta es R1 y esta de acá que sea R2. En este punto arbitrario, recuerden que el E radial va así y el E transverso no es tangente a la trayectoria. Lo que sí es cierto es que estos dos son siempre perpendiculares entre sí. Pues recuerden eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede escribir la fuerza? Aquí está. De hecho, ya nos están diciendo todo. Entonces, hay una tensión que viene así. Así. Tiene un tamaño T y va contrario a R. Entonces, la fuerza vale T y va en la dirección menos R. Siempre apunta hacia el centro. ¿Cuál centro? Este. Entonces el trabajo va a ser por definición W. Debido a esa fuerza va a ser igual a la integral de F punto el desplazamiento. Pero el desplazamiento lo podemos sacar de acá. R es igual en coordenadas polares. Recuerden, R punto en la dirección radial. No es cierto, no es R punto. R en la dirección radial. Y entonces el dr en dt, que es la velocidad, lo escribíamos como R punto en la dirección radial, más R, la derivada de este vector era θ punto en la dirección transversa. Si no se acuerdan, pues revisen. Y de ahí, chafamente, entonces dr se puede escribir como dr en la dirección radial más r de θ en la dirección transversa. Entonces ya tenemos quién es dr en polares, ya lo habíamos usado, ¿eh? Y la fuerza en este caso. Entonces el trabajo para ir desde un punto 1 hasta un punto 2 va a ser igual a la integral para ir desde un punto 1 hasta un punto 2 de esta fuerza, que es T por ER, menos, hay un menos aquí, punto, el diferencial de R, que es esto, que va a ser dr en la dirección radial, más R de θ en la dirección transversa. Pero ER y Eθ son perpendiculares, por lo tanto su producto punto vale 0. Y ER punto R es 1 porque el tamaño es 1, pues es unitario. Entonces, ¿lo que me sobrevive? Menos T dr. Eso es todo. T es constante. Y el menos también, ¿no? Y voy desde que R vale R1 hasta que R vale R2. Y entonces esta integral me llega directamente a esto. Entonces el trabajo en este caso para ir de 1 a 2, siempre y cuando la tensión sea siempre la misma, es menos T por R2 menos R1. Ahí está. Ese es el ejercicio. Entonces está bastante sencillo. Nada más lo que hay que recordar es quién es el diferencial de R. Y
Este se llama problema de fuerza central. ¿Dónde es importante, por ejemplo, en astronomía, en el problema de Kepler? Porque piensan que, por ejemplo, este puede ser el Sol y este un planeta. Y entonces, como el Sol es dominante en el sentido de la masa, etcétera, la fuerza siempre va a ser así. Y entonces es un problema que tiene que ver un poquito con eso. De hecho, el movimiento de los planetas es en un plano, ¿no? Lo que le llaman el plano, creo que de la eclíptica. El momento angular se conserva, etcétera. Hay muchas consecuencias. Ahora vamos para acá, al 454. Dice, el collar de 2 kilos inicialmente está en reposo, en la posición 1. Está en reposo aquí. Y una fuerza constante de 100 newtons se aplica en la cuerda, causando que el collar deslice hacia arriba por la barra lisa vertical. ¿Cuál es la velocidad del collar cuando llega a la posición 2? ¿Cuál es la velocidad del collar cuando llega a la posición que está marcada ahí como 2? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues darle un enfoque de trabajo-energía combinado con lo que acabamos de ver acá. Porque vean, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el collar? Creo yo que entendemos todos que el collar es el objeto que nos interesa, ¿no? Entonces las fuerzas que actúan en el collar son el peso, supongan que está acá, la tensión que siempre apunta hacia este lugar, siempre, y vale 100 newtons, y la fuerza normal. Y la fuerza normal no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Entonces, ¿quién hace trabajo? El peso y esta cuerda, esta fuerza que se llama tensión. Entonces podemos emplear el teorema de trabajo-energía para encontrar cuál es el cambio de energía cinética entre este punto y este punto. Y se acabó. Si lo piensan un momento, entonces podemos emplear el anterior, que es este, lo que sabemos del trabajo hecho por el peso y el teorema de trabajo-energía. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. El trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Pero el trabajo total en este caso, déjenme hacer un esquema aquí. Ahí está la barra vertical, lisa. Aquí está el collar. Actúa siempre la tensión hacia un punto fijo. Esta tensión tiene un tamaño de 100 newtons. Actúa el peso. Y actúa la fuerza normal, que es perpendicular a la barra. Eso es lo importante. Esta de aquí es una fuerza normal a la barra. No hay un radio de curvatura para acá. No. Es fuerza normal en el sentido de contacto de una superficie con un objeto. Entonces, en el trabajo total, en principio, si somos muy formales, deberíamos de tener trabajo hecho por la normal, más el trabajo hecho por la fuerza llamada peso, más el trabajo hecho por la tensión, va a ser igual a la variación de la energía cinética. Pero esta de aquí vale 0 porque es perpendicular al camino. Entonces lo que tenemos es que el trabajo hecho por el peso, más el trabajo hecho por la T, por la tensión, es igual a M, la masa del collar, por la rapidez en 2 al cuadrado entre 2, menos la rapidez 1 al cuadrado sobre 2. Y esto porque el problema lo dice parte del reposo. Entonces, aquí está en reposo. Por lo tanto, este de aquí es 0. Y entonces ya tenemos todo, ¿no? ¿Quién va a hacer entonces el trabajo hecho por el peso? El trabajo hecho por el peso va a ser, vamos a tomar la vertical como si fuera la Y, ¿no? Entonces esta va a ser menos, no se les olvide ese menos, mg por la altura final menos la altura inicial. ¿Quién es el trabajo hecho por la T?
lo que acabamos de encontrar en el problema anterior. Era menos el valor de la fuerza por la distancia radial final menos la distancia radial inicial. ¿Qué es esto interpretado acá? Cuando el collar va aquí, la distancia radial es esto. Cuando el collar va acá, la distancia radial es esto. Cuando el collar está acá abajo, la distancia radial es esto. Entonces, ¿quién es la distancia radial final? Esto. ¿Y quién es la distancia radial inicial? Esto. Si se fijan, la final son 200 milímetros, hay que ponerle en metros. Y la inicial es teorema de Pitágoras. Este al cuadrado en metros más este al cuadrado en metros raíz nos da esto. Y eso entonces es igual a la masa por la rapidez final que ando buscando al cuadrado sobre 2. Ya tengo la expresión. Entonces lo único que hay que tener cuidado es, bueno, la masa es un dato, la G es una constante. ¿Quién es Y2? Podemos tomar el nivel de referencia desde aquí. Entonces Y2 sería medio metro. Y1 sería 0. ¿Quién es R2? R2 es fácil. Es 0.2 metros. R1, ¿quién es? Es esta. Teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de 0.5 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Y esto va a estar en metros. Lo meten aquí. ¿Quién es T? Pues el dato. T es 100. 100 newtons. Y obtienen B. Déjenme ver si traigo el número. Pues según esto, el número es 4.9. Entonces esta B2, si meten los números en la expresión y hacen el despeje, va a valer 4.9 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Como tarea obligatoria, ustedes hagan puros números. El 4, 5, 5. Entonces resuelvan Ahí están los datos. Ahí luego los copian. Y veamos aquí. Déjenme buscarlo. Ah, como sugerencia. No es obligatorio. Intenten el 4, 5, 8. No recuerdo si el libro trae la respuesta y hay algún error ahí numérico. Me parece que sí, que el número que trae el libro como respuesta no es correcto. De todos modos, inténtenlo. Y si quieren, envíenme qué pensaron. El primer impulso es decir, pues es igual al que ya se resolvió. No. Hay un detalle. Eso les toca a ustedes si quieren pensarlo. Entonces, ese no es obligatorio. Ese es para que no se estén fastidiando ahí nada más. Entonces, piensen el 4, 5, 8. ¿Cuál sí vamos a hacer? Uno sencillo. Déjenme buscarlo. Ups. El 472. Si una bola se libera del reposo en la posición 1, use conservación de energía para determinar el ángulo inicial necesario para que se balancee, haga un swing hasta la posición 2 mostrada. O sea, que justamente llegue ahí. Que no suba más. ¿De acuerdo? Entonces,
voy a hacer un espacio. Y ustedes si quieren resuélvanlo en lo que yo hago acá. El espacio. Entonces, conservación de energía. No hay fricción. Todas las fuerzas que actúan son conservativas. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? A lo mejor lo más sencillo es pensar simplemente qué pasa entre esta posición y esta posición. Y si hace falta más información, pues la buscamos. Entonces, imagínense que yo prolongo esta línea. Esta cuerda mide L. Entonces que la prolongo y que cuando esto mide L, que ahí yo ponga mi nivel de referencia. Es decir, cuando esto es L, supongan que esta es mi energía potencial gravitacional igual a 0. E inicialmente, la partícula está aquí, esto mide L. Bueno, quizás esté muy chafa el dibujo. Esta partícula es M. Y esto de aquí es el ángulo alfa, que de alguna manera ando buscando, ¿no? Sí, queremos determinar el ángulo alfa. Entonces esto mide L, se va a mover, va a pasar por aquí, pero aquí hay un tope. Entonces eso es lo que hace que este se balancee para acá. Y termine aquí. Esta es la posición 1. Y esta es la posición 2. No están al mismo nivel, ¿eh? Para que no vayan a irse con esa impresión. Ahí está. No están al mismo nivel. Y lo que sí es cierto es que este punto está colocado justamente a L medios. Y esto de acá es L medios. Ya, es todo. Entonces vamos a poner una idea. Ojalá que resulte la más sencilla. ¿Qué tipo de energía tengo aquí si parte del reposo? Pues pura potencial, ¿no? Entonces la energía 1 va a ser igual a la masa por G por esta altura. ¿Y cuánto mide esa altura? Bueno, si yo tengo este triángulo rectángulo, lo voy a puntear aquí en azul. Si yo tengo este triángulo rectángulo, estarán de acuerdo que esto de aquí, esta parte de aquí, mide L coseno de alfa. Por lo tanto, esta altura medida desde abajo, que es mi nivel de referencia, va a ser mg por L menos lo que mide de aquí a acá, que es L coseno de alfa. Esa es la energía inicial. Y la energía final, la que tengo aquí como queda en reposo, la energía 2 va a ser igual a mg por la altura, L entre 2. O sea, así de fácil, creo yo. Entonces, por conservación, estas dos tienen que ser iguales. Entonces, la cuestión es que mg por L, por 1 menos el coseno de alfa, factorice la L, es igual a mg por L medios. Y creo que más fácil no puede estar, ¿verdad? Porque se va a cancelar el mgl y lo que va a quedar es 1 menos el coseno de alfa va a ser igual al medio. Entonces el coseno de alfa vale 1/2. El seno de 30 vale 1/2, por lo tanto este tiene que ser 60 grados. Y ya. Se acabó. ¿Sí estamos? Entonces ahí está ese problema. Ahora lo que quiero hacer es discutir con ustedes cuando tengo una fuerza conservativa. Siempre voy a poder encontrar algo que se conoce como energía potencial. Entonces, dada la fuerza, ¿cómo puedo obtener el potencial? O dado el potencial, ¿cómo puedo obtener la fuerza? Los resultados serían los siguientes. Si yo tengo una fuerza y es conservativa, entonces yo sé que existe una función B, que es la energía potencial.
¿Cuál es la relación entre estos dos? Si yo conozco el potencial, la fuerza va a ser igual a menos un operador que se llama gradiente del potencial. Y si yo conozco la fuerza, entonces el potencial en un punto 2 menos el potencial en un punto 1 va a ser igual a menos la integral de f punto el desplazamiento para ir desde el punto 1 al punto 2. Entonces lo que quiero discutir, bueno, no discutir, platicar y ver algún ejemplo del uso de esto. Entonces cuando tengo una fuerza conservativa, existe una función de energía potencial. Y la relación entre la fuerza y el potencial es, si conozco el potencial, le saco menos algo que se llama la derivada, que es un gradiente, me da la fuerza. Y si yo conozco la fuerza y encuentro esta integral, entonces me da el potencial de esta manera. Este signo menos no está equivocado, así es. Para los que llevan o llevaron Física Universitaria 2, recuerden, el potencial eléctrico 2 menos el potencial eléctrico 1 igual a menos la integral de E punto, E campo eléctrico, diferencial de desplazamiento. Y el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Si no lo vieron, bueno, es lo que estamos usando aquí, pero se puede justificar todo. Entonces vamos a dejarlo aquí y en la próxima con esto platicamos.